¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos a una emisión más de esta serie de entrevistas que coordina el Centro Olof Palme México desde la capital de la República Mexicana. Soy María Cristina Rosas y hoy estamos verdaderamente manteles largos, muy halagados por tener la oportunidad de conversar con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el doctor Luis Almagro, a quien por supuesto le agradecemos su disposición y su tiempo para estar con nosotros. Señor secretario, un placer, bienvenido. Buenas tardes, encantado y gracias por la invitación. Verdaderamente muy honrado de estar con ustedes. Muchas gracias, secretario. Quisiera agradecer también, aprovecho la oportunidad, a la doctora Olga Graciela Reyes, colega común, amiga de nosotros. Yo tuve el gusto de conocerla a ella en el Colegio de Veracruz. Hemos tenido pues muchas afinidades académicas y hemos llevado a cabo muchos proyectos y le agradezco públicamente, muy sentidamente, todas sus gestiones para poder contar con la presencia del doctor Almagro esta tarde. Muy bien, bueno, pues quiero comentarle a nuestro amable auditorio, quienes están aquí en la sala de Zoom y también quienes nos siguen a través de Facebook Live, que pueden formular preguntas para el doctor Almagro y me voy a permitir presentar una breve semblanza curricular sobre nuestro distinguido invitado y trataré de hacerlo breve porque queremos aprovechar al máximo su presencia y tratar una serie de temas diversos que evidentemente están en el tintero. Miren, el doctor Luis Almagro, él es abogado de profesión y, bueno, fue senador en el Uruguay, fue embajador ante la República Popular China. Yo creo que esto es formidable, sobre todo pensando en el papel protagónico que cada vez más tiene China en nuestra región. Él es diplomático de carrera, tiene una extensa experiencia regional e internacional, fue canciller de su país en el Uruguay desde el 1 de marzo de 2010 hasta el 1 de marzo de 2015. Y mientras él fue canciller en el gobierno de José Mujica, el Uruguay tuvo un boom de exportaciones, tuvo también políticas relacionadas al fortalecimiento de los derechos humanos, personas privadas de libertad en la cárcel de Guantánamo, se trabajó en el asilo a decenas de familias de Siria que fueron víctimas de la guerra civil, tuvo el endoso del GRULAC en las elecciones para el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas como miembro no permanente y bueno, la presencia de Uruguay en el Consejo de Seguridad fue en 2016. Ahora México, secretario, está por allá en el Consejo de Seguridad. Bueno, pues el doctor Almagro, cuando anunció su intención de ser secretario general de la OEA y logró llegar a este cargo, se propuso transformar a la institución, modernizar su política de comunicaciones. Yo quisiera aprovechar también para invitar al público a conocer las redes sociales de la OEA, si es que aún no lo han hecho, porque ahí se difunde el trabajo extraordinario que lleva a cabo la organización y que ha sido, digamos, una política de la gestión del doctor Almagro al frente de la institución. Él fue reelecto para un segundo mandato para presidir a esta institución el 20 de marzo de 2020 en plena pandemia y desde entonces ha desarrollado iniciativas respecto al empoderamiento de mujeres. Aparte, pues mencionábamos el tema de trabajar con organizaciones de la sociedad civil. Tendríamos que decir que esta entrevista no sería posible si esa política de acercamiento con la sociedad civil no fuera una de las más importantes de la administración del doctor Almagro. Así que, bueno, me voy a detener aquí. Por supuesto, hay mucho más que decir sobre la hoja de vida de nuestro invitado. Pero yo quisiera comenzar, secretario, preguntándole sobre la situación de América Latina en este complejo mundo del siglo XXI. Hemos visto que América Latina va perdiendo presencia en el comercio internacional, en el PIB mundial. Hay un baloncito muy famoso, ¿no? Donde nos muestran el PIB de los países y allá alcanzamos a ver chiquitito a Brasil y luego más chiquitito a México y ya después desaparece América Latina. Hablo de lo económico, hablo del comercio, pero la realidad es que América Latina parecería que tendría las características por capital humano, por desarrollo, por nivel de desarrollo y por muchas otras razones para ser más presente y hacer la diferencia en las relaciones internacionales. ¿Cómo ve a América Latina en el contexto actual, pensando en la pandemia, por supuesto, en todos los estragos que ha causado en nuestros países? Y también pensando, por supuesto, en este terrible conflicto armado que lamentablemente comenzó el 24 de febrero entre Rusia y Ucrania. Secretario. Sí, eso es para contestar en cuántos volúmenes. Requiere como un análisis muy amplio, por lo menos, y ni que hablar profundo, porque además tiene que ver con mucho de nuestra historia. O sea, no, América Latina nunca pudo dejar atrás problemas estructurales en estos 200 años de historia, más o menos de cada uno, de vida independiente de cada uno de los países. Esos temas de seguir siendo el continente más desigual de todos, seguir siendo un continente, una región muy violenta, con prácticamente el 38% de las muertes violentas en el mundo, con un 8% de la población. En este momento también somos la región donde más asesinan periodistas, ni hablar temas de la incertidumbre de vida que vive defensores de derechos humanos, activistas ambientales, sociedad civil que lucha contra la corrupción. Somos también un continente que no ha terminado de dejar atrás sus estratificaciones sociales, con muy poca movilidad social, lo cual definitivamente termina afectando la primera variable de inequidad. Todavía no terminamos de dejar atrás variables discriminatorias profundas dentro de nuestras sociedades, a los pueblos afrodescendientes, a los pueblos indígenas, población LGTBIQ, género, mujeres, violencia contra la mujer. O sea, tenemos problemas estructurales que se han mantenido 200 años ahí que no hemos podido resolverlos. La estructura de la pobreza sigue siendo la misma prácticamente por 200 años. Entonces, definitivamente, hemos perdido la primera revolución industrial, la segunda, la tercera, la cuarta. Eso implica que también en 200 años de historia hemos perdido todos los trenes que pasaron en términos de desarrollo.
Así que no es una casualidad que América Latina tenga esa posición tan reducida en las dinámicas de comercio internacional, y a veces da una medida un poco más alta en términos políticos, a veces logra determinadas acciones que implican un poco más alcanzan determinados niveles de globalidad, por decirlo de alguna manera, pero no son las más fáciles de lograr tampoco, porque eh, eh, por lo que usted señalaba de la falta de poderío económico de la región en sí, de la falta de presencia económica de la región en sí las diferentes regiones, diferentes continentes en el mundo. Así que tenemos que resolver los problemas actuales que nos agobian. Los problemas actuales tienen que ver que todavía, a pesar que nacimos con profundas vocaciones democráticas, nunca terminamos de perfeccionar nuestras democracias. Tenemos como un ADN libertario que no lo terminamos de lograr combinar con los mejores elementos de la vida comunitaria y del sumar juntos en un proyecto político, en un proyecto civil, en un proyecto social. Entonces eso siempre viene de alguna manera rengueando, viene siempre de alguna manera con dificultades. Y esos problemas que tenemos hoy, que si miramos un poco el hemisferio en su integridad, vemos que las democracias, cuanto mejor funcionan, mejores son sus perspectivas de desarrollo, mejores son sus condiciones de seguridad, mejores son sus condiciones de acceso a derechos. O sea, la gobernanza democrática permite muchísimas cosas en el hemisferio, pero tiene también problemas y graduaciones en función de los niveles de democracia que tenemos. Y ahí volvemos a temas como instituciones a veces no muy fuertes y a veces directamente débiles, la ciudadanía que no siempre tiene las mismas posibilidades de participar, lo que señalábamos hoy de las desigualdades, de los niveles de pobreza extrema, de las variables discriminatorias que tienen que ver también de territorio, género, raza, género, o sea, tienen un montón tenemos todavía muchas cosas que resolver al respecto. Entonces, esto termina afectando nuestro mejor desarrollo democrático, y eso tiene un efecto dominó, o sea, también tira todo lo demás vinculado obviamente a las variables, a las condiciones de desarrollo que podemos llevar adelante, las condiciones sociales que tenemos, las condiciones de seguridad que tenemos, y las condiciones de acceso a derechos que tenemos. Entonces, ese es el problema de América Latina. Estos son los grandes problemas, o sea, prácticamente hablando de subtítulos, ¿no? Pero, o sea, que son las variables muy importantes que tenemos que tener en presente, y que si no damos los pasos para resolver estos temas que han estado ahí, y lo sabemos, pero actuar sobre ellos como que nos queda una larga distancia, ¿no? O sea, y no se terminan de enderezar. El conflicto Rusia-Ucrania nos muestra una región que tiene ayer se aprobó en el Consejo Permanente de la Organización, sin ningún voto en contra, la resolución que suspende a Rusia el estatus de observador de la organización. Las discusiones sobre el tema Rusia-Ucrania han estado presentes, que yo sepa, en 2 foros internacionales: en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en la Organización de los Estados Americanos, con discusiones muy álgidas entre los mismos protagonistas de esta historia, Rusia y Ucrania. Y la organización hizo una declaración, primero resolución, después de condena, y ahora resolución de suspensión de Rusia y Ucrania. Y eso estuvo muy empujado por los
países pequeños de la organización, que sienten que el derecho internacional es un instrumento fundamental, existencial para los países pequeños, o sea, porque son generalmente más vulnerables a las violaciones del derecho internacional. Es más probable que sea un país pequeño víctima de la violación del derecho internacional que victimario de la violación del derecho internacional, como se vio en el caso de Ucrania. Entonces, los países pequeños de la organización han empujado esto con mucha determinación, han sido muy claros al respecto y han posicionado a la propia organización y a la región en una posición de principios, que decimos, o sea, no admitimos entre nosotros violaciones a estos principios fundamentales del derecho internacional. Tenemos que ser consecuentes con no agresión, no intervención, no uso de la fuerza injustificado, no que tenemos que promover la solución pacífica de controversias. Todo esto ha sido muy trabajado y muy claramente expuesto en la reunión de ayer. Así que para la región ese conflicto tiene un tema, ¿no? Acarrea consecuencias por todos lados. Primero, por la vinculación de Rusia con las dictaduras hemisféricas. Entonces, y segundo, que una Rusia que salga impune de este conflicto, una Rusia que salga fortalecida de este conflicto, no es bueno para la democracia hemisférica, no es bueno para los que sufren violaciones de derechos humanos en el hemisferio, no es bueno para aquellos que sienten sus voces acalladas en el hemisferio, no es bueno para esas dictaduras asociadas a variables de crimen organizado o de narcotráfico. Entonces, sí, tenemos que estar encima de este conflicto nos atañe muchísimo y tenemos que ser consecuentes en la defensa de los principios del derecho internacional y de la propia organización. Secretario, con lo que menciona, bueno, por un lado nuestros problemas estructurales de más de 200 años que no hemos logrado resolver. Y por otro lado, el lograr que ayer hubiera este consenso para retirar a Rusia de su estado en la Organización de los Estados Americanos, revela que es posible generar consensos, ¿sí? A pesar de todo, a pesar de las debilidades, a pesar de todos estos temas pendientes que tenemos en nuestro desarrollo, en nuestra equidad, en nuestro empoderamiento de mujeres, de grupos indígenas, etcétera. Sin embargo, hay un tema que me salta ahora que lo escuchaba, el tema de la crisis de las instituciones. Porque, bueno, usted preside a una institución, la más importante del sistema interamericano, que además tiene un entramado de diversos temas, ¿no? Ve por temas de seguridad, ve por temas de mujeres, ve por el tema agrícola. Es un entramado sumamente complejo, ambicioso. Y veo que también en su gestión usted ha tratado de empoderar ciertos temas que no lo estaban tanto previamente. Quizá estaban ahí, pero no estaban tan empoderados. Esto de la relación con organizaciones de la sociedad civil o incluso el propio tema de mujeres, ¿no? Pero ¿qué pasa, secretario? Usted ya está en su segundo periodo y recordará que desde 2008, desde aquella crisis terrible, se viene hablando mucho de la crisis de las instituciones y de cómo eso pues ha llevado a que las personas crean menos en ellas, las apoyen menos y, bueno, esto genere creencias en otras cosas, lo vemos en la pandemia. A lo mejor mucha gente prefiere creerle al vecino que a la Organización Mundial de la Salud, y si el vecino le dice toma cloro para curarte de la pandemia, pues lo va a hacer por esta pérdida de fe y confianza en las instituciones. ¿Cuál es el rol de la OEA? Ahora que veíamos el tema ruso, pero también cuando mencionaba usted toda esta desigualdad tan terrible que hay en nuestros países, ¿qué rol puede desempeñar la OEA o ha venido desempeñando precisamente para modificar esta situación de América Latina de marginación en los asuntos globales? Sí, es un trabajo intenso y permanente. Nuestro primer objetivo es obviamente promover la gobernanza democrática, porque generalmente acarrea consigo lo que señalaba hoy, mejores condiciones para trabajar los demás temas, los pilares de la organización.
Es cierto que existe desconfianza en primer lugar y enojo o un poco de falta de confianza en que las instituciones pueden dar las soluciones que la gente necesita. Hoy y eso es parcialmente cierto, las instituciones muchas veces todavía siguen con tiempos del siglo XX y a veces con tiempos del siglo XIX, pero vamos a poner que la gran mayoría vienen con tiempos del siglo XX. Y hoy las necesidades de la gente son mucho más urgentes y se expresan de manera más urgente y requieren soluciones más urgentes. Y las eficiencias institucionales tienen que resolver problemas, crisis, atender denuncias, atender problemas, dificultades y cosas sin resolver en tiempo mucho más real que los que exigía antes los tiempos políticos. Los tiempos políticos antes, en muchos casos, la cuenta venía muy tarde, venía cuando venía la siguiente elección, en 3, 4 años, 2, 3, 4 años. En cambio, ahora la opinión pública transforma a la sociedad entera, social media transforma a la sociedad entera en una plaza pública en la cual se discute las condiciones en las que está funcionando la institucionalidad, el sistema político y los tiempos en los que está resolviendo o no resolviendo las cosas. Entonces, nuestro principal objetivo es dar estabilidad. O sea, nosotros en el marco de la gobernanza es dar estabilidad, porque sin estabilidad es imposible o es muy difícil lograr procesos de reforma serios que apunten en forma sostenible a lograr esas instituciones más eficientes, que requieren más transparencia, más accountability, mejores condiciones a responsabilizar políticamente y de otras formas a las personas a cargo de esas, o a los partidos, o a las fuerzas o a los grupos de interés a cargo de estas instituciones. Tenemos que lograr también resolver aspectos de desconfianza que generalmente tienen que ver con no solamente la ineficiencia, que digamos que la gente deja de esperar algo de las instituciones porque las soluciones pueden demorar mucho en llegar. Pero hay otro enemigo dentro de las instituciones que las corroe y capaz de una manera más acelerada todavía que las debilidades y la propia ineficiencia, que es la corrupción. Y la corrupción definitivamente se come la confianza de la gente. O sea, ya dejas de creer en la persona, pero dejas de creer en las dinámicas institucionales que encarnan esas personas que están a cargo. Entonces, son muchas cosas que tenemos que atender, y si vemos, o sea, es dar estabilidad, fortalecer las instituciones, darles condiciones de gobiernos transparentes, darles condiciones de gobierno electrónico, digitalizar, porque la tecnología es el gran aliado. La tecnología puede ser el gran enemigo, pero fundamentalmente puede ser el gran aliado porque te achica los países, te achica el mundo, te achica los países, te permite llegar mucho más rápido, pero eso implica también que tenés que integrar, tenés que llegar a toda la gente en tu país. No te puede quedar gente afuera, no te pueden quedar brechas territoriales o brechas generacionales, nada. Entonces, tenés que tener capacidad, cuando generás esas capacidades tecnológicas e integrás el país tecnológicamente, vas a tener capacidad para llevar esas soluciones de una manera mucho más eficiente, mucho más rápido. En eso también estamos abocados, con socios privados, con socios públicos, con financiación, con proyectos, y a eso apuntamos también. Obviamente,
la seguridad es un tema, como señalaba hoy, o sea, eso es otro de los temas que trabaja la organización. Es clave la lucha contra el crimen organizado, porque el crimen organizado te enlentece la economía, te enlentece la formalidad de la economía, te embroma la juventud, te la coopta para cosas que no van a ser buenas para la propia juventud, la saca del esquema del mercado de trabajo, la saca de la economía formal. No les da perspectivas de estudio, de superación, de mejor conocimiento. Eso también es uno de los temas. La inseguridad, o sea, hay algo que que no está escrito lamentablemente en ninguna convención, pero es el derecho a vivir seguro, o sea, el derecho a tu seguridad personal, de que salgas a tu trabajo y no te van a asesinar, no te van a robar, que vayas a tu centro de estudio y no te pase nada en el camino, y que puedas llegar tranquilo, que puedas volver tranquilo, y que no tengas todas las dinámicas del crimen y de la inseguridad aplicadas como presión social insostenible sobre adolescentes, niños, jóvenes. Entonces, la seguridad también te embroma la inversión, o sea, no, hay lugares donde la inversión no llega simplemente porque las condiciones de seguridad no están ahí. Obviamente fortalecer los sistemas políticos fundamentales, esto es tratar de mantener la independencia y la mayor eficiencia posible de los procesos electorales, la libertad de expresión asegurada, la no cooptación de los poderes judiciales, o sea, tenemos un trabajo ahí muy fuerte. Tenemos que concentrarnos en cosas también en temas muy transversales, aparte de la seguridad, o sea, el tema migratorio es un tema clave en el hemisferio. Desde que estoy en la organización debemos llevar 7, 8 crisis migratorias, o sea que es un tema recurrente que vuelve y que le pega a los derechos de la gente como pocos. O sea, la manera que sufre la gente las condiciones de migración son muy duras en este hemisferio, son muy duras. El cambio climático, o sea, somos primera frontera en la lucha contra el cambio climático, primera trinchera, o sea, año a año tenemos países de la región devastados principalmente en el Caribe, pero también Centroamérica, también pega a los grandes países, o sea, en algunos casos, pero los países más grandes tienen como más escala como para resolver algunos de esos temas, a veces mejor, a veces peor, pero, o sea, pero para un país pequeño tener que hacer de nuevo su infraestructura, tener que hacer de nuevo su vivienda, tener que hacer de nuevo su logística, tener que armar condiciones sociales de contención, de todo, de salud, así, física, mental, hasta educación, o sea, todo esto verdaderamente es muy duro y afecta a condiciones de migración. La migración producida por el cambio climático también es muy dura en la región. O sea que las acciones son muchas más. Estoy nombrando lo prioritario de lo prioritario, o sea, prácticamente. Secretario, usted ha mencionado reiteradamente el tema de la democracia. Voy a regresar a pero mencionó la seguridad y los flagelos que enfrentamos. La OEA en 2003 aquí en México tuvo la conferencia especial sobre seguridad y ahí se aprobó la Declaración de México y el concepto de seguridad multidimensional,
que es un concepto que a mi manera de ver responde al peligro de que se terrorizara la agenda internacional por lo que sufrió Estados Unidos el 11 de septiembre. En seguridad multidimensional sí figura el terrorismo como una preocupación común a todos los países, pero están todos los demás temas que nos preocupan: delincuencia organizada, epidemias, los problemas ambientales, incluso la ciberseguridad. Yo creo que eso también fue muy importante porque este tema a la postre se ha empoderado cada vez más y hemos visto que en pandemia los ciberdelincuentes han hecho de las suyas y ya han encontrado nuevas formas de delinquir. En todo caso, secretario, ¿en qué situación se encuentra la seguridad multidimensional, digamos, vista desde la OEA y como este paradigma que efectivamente incluye muchos de los flagelos que nos aquejan, pero que evidentemente no hemos logrado resolver? ¿Cuál sería su impresión, secretario? Y que cada vez tenemos más que hacer, ¿no? Y cada vez son más difíciles las condiciones en las que hay que hacer más cosas. Es una lucha muy desigual, ¿no? No solamente de la Organización de Estados Americanos. Nosotros tenemos el presupuesto de un community college para defender la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo en el continente. O sea, eso es algo absurdo y demencial. No, no, entonces, o sea, nuestro presupuesto es una gota en el presupuesto de cualquier organización criminal del hemisferio, ni que hablar aquella con escalas enormes como el narcotráfico, la trata de personas. Entonces, la lucha es muy desigual, pero no solamente para la organización, para cualquier ministerio del interior en nuestra región, la tiene muy complicada en los recursos que puede utilizar y que dispone para la lucha contra estos colosos del mal, pero también colosos financieros, ¿no? O sea, porque las capacidades financieras de los mismos son muy grandes. Entonces, tenemos cada vez más responsabilidad, tenemos que hacer cada vez más cosas y cada vez estas cosas terminan siendo más importantes. La lucha contra el terrorismo sigue extremadamente vigente. Definitivamente no podemos olvidarnos nunca, no debemos olvidarnos nunca que los principales atentados terroristas en el mundo han estado en este hemisferio, ¿no? Y no solamente en Estados Unidos con los atentados del 11 de septiembre, sino también en la región, como el atentado de la AMIA o de la Embajada de Israel en Buenos Aires. Entonces, tenemos que luchar mucho para mantener condiciones de cooperación, de alto nivel de cooperación, de alto nivel de inteligencia, porque el terrorismo no se lo puede correr de atrás, tenés que ir a jugadas adelantados para evitar que sus acciones prosperen. El crimen organizado tiene que ser enfrentado con mucho más cooperación, y eso es lo que procura la organización. O sea, nuestros esfuerzos tienen que ver con conjuntar esfuerzos y con hacer que los mismos tengan capacidades dinamizadoras en la región. Por lo tanto, la creación de la Departamento de Crimen Organizado tenía que ver con eso, y también obviamente los trabajos que se hacen para combatir el narcotráfico, contrabando, minería ilegal, son permanentes, son permanentes. Los recursos son muy cortos para esto, y verdaderamente tendríamos que tener muchas más disponibilidades para mejor hacer frente a esta situación. Pero el esfuerzo de conjuntar esfuerzos, de lograr mejor colaboración, mejor cooperación entre los países, ha dado sus resultados. Esperemos que en el futuro esto se transforme en una lógica permanente de trabajo. La ciberseguridad es fundamental también, y o sea,
De la ciberseguridad hoy dependen muchas veces nuestros procesos electorales, la participación en la política, nuestra infraestructura estratégica, los servicios que se prestan, la situación financiera. O sea que cada vez tenemos, además también, como señalaba el caso anterior, tenemos que estar adelantados, tenemos que tener capacidades de creación, capacidades de innovación tecnológica que nos den ventajas, porque, o sea, no podemos estar corriendo de atrás estas situaciones. O sea, estos son programas y proyectos prioritarios que de alguna manera han fortalecido mucho las capacidades de la región, pero nos quedan enormes desafíos y no podemos, nunca en este caso de seguridad, podés celebrarte a vos mismo, porque, o sea, el siguiente desafío está ese mismo día, y al día siguiente, y al otro día. O sea, entonces es el trabajo continuo, es la cooperación continua, y es el fortalecimiento institucional continuo para dar respuesta a esto. Secretario, en unas semanas más vamos a tener la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Se escogió esta sede. Recordemos aquella primera, la que convocó Clinton en Miami. Bueno, ahora escogen Los Ángeles y parece una oportunidad para repensar la relación entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe, porque, bueno, nosotros sabemos dónde se ha ubicado esta relación. Hay la percepción de que América Latina y el Caribe, quizá con la excepción de México o algún otro país, no es importante para Estados Unidos. Hay esta percepción. Yo le preguntaría al respecto, ¿qué podemos esperar de esta reunión? Sobre todo también pensando, hay varios mapitas muy ilustrativos que muestran, por ejemplo, el comercio de China y casi todo el cono sur ya se volcó al comercio con China, es el primer socio comercial de ellos, pero incluso en un país como México, secretario, China es nuestro segundo socio comercial detrás de Estados Unidos, sin tratado de libre comercio, que eso también es digno de mención. Entonces, se trata de reafirmar el liderazgo de Estados Unidos en esta cumbre, se trata de reiterarle a América Latina y el Caribe que sí somos importantes. ¿Cómo ve la gestión de Biden? ¿Cómo ve esta cumbre que pues está generando muchas expectativas, pero que también se va a desarrollar en un momento políticamente muy complejo? Creo que es un momento político complejo, sí, pero es un momento político que hace necesaria una asociación más fuerte entre Estados Unidos y la región, entre Estados Unidos y la subregión y entre Estados Unidos y cada uno de los países. Entonces, Estados Unidos tiene la oportunidad en esta cumbre de lograr un nuevo proyecto asociativo con los países de la región. Es fundamental que eso ocurra. Es fundamental que la cumbre no se agota en sí misma, que sea un gran evento, sino que tenga continuidad de trabajo, en cada uno de los pilares fundamentales. Uno muy transversal, todos prácticamente transversales, ¿no? Pero, o sea, la gobernanza democrática es fundamental, resiliencia y obviamente la recuperación económica que tiene que haber en la post-pandemia, en este semi-post-pandemia que vivimos permanentemente. La digitalización de nuestras sociedades, de nuestras economías, de nuestros sistemas políticos, la transición hacia energías limpias y el cuidado y protección del medio ambiente. Todos ellos son temas relevantes, son temas fundamentales en los cuales esperamos que la Asociación de Estados Unidos con todos sea muy fuerte, sea clave y tenga un sentido fundacional. Yo nunca soy muy favorable a dar contenido fundacional a algo, ¿no? O sea, yo creo que los contenidos fundacionales a veces son muy perjudiciales en el sentido que parecen borrar todo y empezar de nuevo. Yo creo que en este caso tiene que tener un contenido fundacional esa relación de Estados Unidos, tiene que tener un sentido nuevo de asociación que le permita a los países de la región afirmarse en esa relación y que tiene que ser de ida y vuelta.
tiene que ser de importancia recíproca. Yo lo decía, hoy pasa, puede pasar hasta en las parejas, ¿no? O sea, vos no me hablás, ¿no? Pero yo no te hablo porque vos no me hablás, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a algo en que nos comuniquemos eh, eh, permanentemente y por iniciativa de las dos partes, que encontremos esa cercanía permanente, una asociación más fuerte, un entendimiento mucho más fuerte y con propuestas para resolver esos temas de la pregunta 1, esos temas que llevan 200 años y los otros que llevan décadas también. O sea, tenemos que resolver nuestros déficits de desigualdad, de gobernanza democrática, de seguridad y los problemas ambientales que tenemos. Tenemos que tener una relación que dinamice eso. Y sin, en materia de comercio no se trata de elegir, o sea, el mercado estadounidense es completamente diferente al mercado chino, o sea, no fui embajador ahí, o sea, le puedo decir, o sea, no son mercados alternativos, puedo exportar a uno o puedo exportar al otro, no, o sea, en muchos casos competimos con Estados Unidos para exportar a China, o sea, eso pasa en muchos países de la región. La cantidad de habitantes que tiene el mercado chino son más que los que tiene el mercado estadounidense. O sea, son otras las variables que nos tienen que acercar, son otras las condiciones que tenemos que crear para que esta asociación sea absolutamente fructífera. Y tienen que ver con principios y valores fundamentales, pero tienen que ver cómo resolvemos los temas que nos acucian en el continente. Y esto es hoy es fundamental, porque en el contexto de la invasión rusa a Ucrania, es fundamental que Estados Unidos tenga socios fuertes, confiables en prácticamente todos los países de la región. No pueden quedar cosas sueltas. O sea, ya la asociación de China con las dictaduras regionales ya preocupa bastante. O sea, hay que lograr que cada país democrático tenga un compromiso de ir por el mejor camino y tener la oportunidad de trabajar los temas como basados en principios y valores fundamentales que son los de nuestra organización, que son los del derecho internacional, pero que son los que hacen a la mejor vida de la gente. Secretario, ahora estaba recordando a su paisano, a Sergio Abreu, lo tuvimos aquí, conversamos sobre la integración latinoamericana y el rol de la LADI. Y él explicaba que a su manera de ver los procesos de integración entre América Latina, hablando de los latinoamericanos, no se han concretado tanto porque falta el querer hacerlos. O sea, nosotros podemos hablar en abstracto de la integración, pero al final del día está el querer hacer las cosas. Y ahora que lo escuchaba me preguntaba de esta asociación que menciona sobre China con las dictaduras regionales y del tipo de relación que Estados Unidos podría desarrollar con nuestros países. Si realmente nuestros países quieren una asociación con Estados Unidos, yo me imagino que, bueno, evidentemente hay beneficios de esta relación mutuamente de Estados Unidos con América Latina y de América Latina con Estados Unidos, pero realmente podríamos ver que hay el deseo, por ejemplo, en este marco de la Cumbre de las Américas, de los latinoamericanos de avanzar en una asociación con Estados Unidos y viceversa. Sí, creo que para empezar por el principio de la pregunta, o sea, los procesos de integración latinoamericana no han terminado de llegar al nivel más alto, probablemente al que pudieran llegar para tener mejor comercio intrarregional, para tener mejores mercados ampliados. No solamente, no por el querer hacer, sino por los niveles de desarrollo de las economías. Si la complementariedad, cuando se logra, como en Europa, por ejemplo, o entre Europa y Estados Unidos, tiene que ver con un determinado nivel de desarrollo de la economía, determinados niveles de producción muy diversificados
en muchos ámbitos y con enormes capacidades industriales que permitan interacciones y comercio permanente, incluso comercio intrafirma, y comercios de cadenas en todo. Pero para eso se requiere otra la capacidad de China de insertarse económicamente y comercialmente, o sea, tiene que ver con una nueva dimensión en su capacidad de producción productiva, de producción. Y esto a nosotros estamos en una fase muy incipiente, muy primaria, o sea, en el cual nuestras principales exportaciones todavía siguen siendo muchas veces materias primas o productos de transformación muy primaria. Entonces, ¿qué nos vamos a complementar entre nosotros? ¿Qué nos vamos a vender entre nosotros? ¿De qué manera vamos a armar circuitos económicos entre nosotros en esa fase incipiente? Entonces, ese es un problema que tenemos que es el primario, o sea, si tuviéramos una fase de desarrollo, si como decía, no hubiéramos perdido la primera revolución industrial, la segunda, la tercera y la cuarta, probablemente estaríamos en mejores condiciones de integrarnos si estuviéramos en una fase desarrollada de la cuarta revolución industrial. Hoy todavía estamos lejos de eso y ese es el principal problema, más que el voluntarismo que se pueda poner en la integración. Y con Estados Unidos yo creo que sí, que todos querríamos tener la mejor relación con Estados Unidos. Usted lo vio hace poco, o sea, después de años de tensiones, o sea, va una delegación americana y es Maduro mismo el que le abre las puertas prácticamente y los recibe. O sea, hasta todo el mundo quiere tener la mejor relación posible con Estados Unidos y sería muy estúpido no querer tener la mejor relación posible con Estados Unidos, ¿no? O sea, hay mucho para ganar en un esquema asociativo con Estados Unidos. Entonces tenemos que trabajar ese esquema asociativo de la mejor forma, de dónde están las potencialidades para América Latina en eso, dónde podemos lograr las mejores complementariedades y cómo podemos trabajar para que estos principios, valores fundamentales, estos 5 pilares para la próxima cumbre puedan ser trabajados de la mejor manera, de la manera más adecuada para lograr estos resultados. Yo creo que todos quieren tener una asociación. Creo que a veces tenemos que tener las mejores ideas para asociarnos y tenemos que tener un plan nacional para asociarnos también. Tenemos que saber qué es lo que queremos cada uno de los países, qué es lo que queremos como organizaciones para asociarnos con Estados Unidos. Yo creo, por ejemplo, el gobierno de Mujica, usted hacía referencia, tenía un sentido muy claro de la relación con Estados Unidos, de cómo debía ser, y muy inducido por el presidente. Y teníamos un plan para que eso funcionara y verdaderamente nos funcionó muy bien, con una excelente relación política basada en cosas como lo que señalaba usted, recibir presos de Guantánamo, recibir refugiados sirios, tener una participación en los asuntos globales, pero también, o sea, en paralelo trabajando todos los temas de la agenda económico-comercial del país. Claro, de estos temas de la cumbre, bueno, todos son interesantes. Yo creo que el tema de protección ambiental se puede perfilar como uno muy, muy importante, dado el perfil que está teniendo con la administración Biden. Pero yo quiero pasar a lo que usted mencionaba, ya tenemos varias preguntas a propósito de la democracia. Hemos visto que bajo su gestión, pues el tema de la democracia ha tenido un alto perfil en la región, invocar a la Carta Democrática y por supuesto la situación específica de varios países. ¿A dónde nos dirigimos en materia democrática, secretario? ¿Cómo ve el panorama? Porque, bueno, hay temas que han estado en el tintero ya desde hace mucho tiempo, ya a veces avanzan, parece que van a avanzar, luego otra vez se estancan. ¿A dónde vamos en materia democrática, secretario? Estamos en un momento en que tenemos claro lo que es la democracia y cómo queremos que funcione, y tenemos objetivos existe una determinación muy fuerte en hacer nuestras sociedades más democráticas,
y que funcione mejor el sistema político en ese sentido. No obstante, padecemos dificultades a la hora de implementar eso, porque si no, probablemente, como señalaba, hubiéramos resuelto esos problemas de 200 años, probablemente hubiéramos podido construir instituciones más fuertes e instituciones más eficientes. O sea que nuestra construcción democrática tiene muchas rengueras. Nos falta muchas veces visión a largo plazo, pero nos falta también salir de las dinámicas de urgencia de la mejor manera. Esto significa que podamos resolver urgentemente los temas que acucian de manera urgente a la gente, pero a la vez es que eso sea sostenible en el largo plazo. Hacerlo de una manera que se transforme sostenible en el largo plazo quiere decir, por ejemplo, o sea, si tenemos un programa de asistencialismo, porque es necesario para resolver determinada crisis, ese programa de asistencialismo, si todavía sigue 10 años después porque fracasó el programa, porque o sea, el programa tendría que haberse convertido en el tiempo en una dinámica de empleo, en una dinámica de microemprendimientos, una dinámica de pequeña o mediana empresa, en una dinámica educativa o de profesionalización o de oficios. Entonces, más bien salimos del paso porque como que la democracia nos lleva a las urgencias de tener que ganar la próxima elección, cuando eso debería ser quizás lo segundo o lo tercero más importante después de darle soluciones a la gente. Y que creo que si uno le diera soluciones reales a la gente en el mediano y largo plazo, probablemente esas condiciones electorales también mejorarían bastante, porque el agradecimiento de la gente siempre es muy largo. El agradecimiento de las clases más vulnerables siempre es el más tenaz, el más leal, y ojalá tuviéramos esa capacidad de darles esas respuestas democráticas y soluciones que precisan. Entonces, la dirección de la democracia parece un poco errática en función de las dinámicas de opinión pública. Entonces, a veces se dan virajes de timón que implican tomar atajos en vez de fortalecer las instituciones que van a hacer eso, es buscar un camino que no es el propiamente institucional o no es el más recomendable, en el afán de resolver algunos de esos problemas. Entonces, por eso la trayectoria a veces de la democracia en algunos países del hemisferio es un poco errática, y también abre las puertas a algo muy trillado y muy usado ahora, es el populismo, y también abre las puertas a que la gente busque soluciones en los extremos. Como que lo racional no le alcanza a la gente para darle soluciones, entonces las tiene que buscar a veces en un lugar muy a la extrema derecha o a veces en un lugar muy a la extrema izquierda, lo cual va haciendo que se van gestando procesos o proyectos políticos irreconciliables, o que el diálogo político sea más complicado, más difícil, que la construcción que permite ese diálogo político a veces no esté disponible para alcanzar esas soluciones. Pareciera que en el ejercicio de la democracia, recuerdo a Sanguinetti cuando conversamos con él, él decía que haya democracia es necesario, pero eso no garantiza que funcione.
Me quedó muy marcada este comentario de Sanguinetti, porque efectivamente vemos gobiernos, y aquí hay una pregunta que le están haciendo sobre los populismos. Estos populismos, estos gobiernos llamados populistas llegaron por la vía de las urnas, ¿sí? No llegaron por un golpe de Estado, llegaron a través de un ejercicio democrático. Pero parece que hay una desconexión, ¿no, secretario? Efectivamente usted lo marcaba, se hacen una serie de promesas de campaña, se llega al poder por el poder mismo, se desconectan de las personas o hacen ofrecimientos a las personas de soluciones fáciles o increíbles en algunos casos, precisamente para ganar el favor popular. Y claro que aquí se generan un montón de problemas. En este sentido, bueno, le están preguntando que por qué los esquemas populistas suelen rechazar a la OEA. No creo que sea en todos los casos, pero nos gustaría conocer su opinión. Por lo menos 3 aspectos de su pregunta. O sea, la democracia tiene que generarse fortalezas para defenderse. O sea, la democracia tiene que ser capaz de defenderse a sí misma. La mejor forma de tener una democracia fuerte tiene que ver con una ciudadanía ejerciendo plenamente sus libertades, que tenga garantías fundamentales, el pleno ejercicio de un Estado de Derecho, que son instituciones fuertes que permitan amortiguar las ideas que puedan tener los gobernantes de turno, ¿no? O sea, que cuando eso hay que hacerlo en función de determinado proceso, o en función de determinadas mayorías, o en función de determinados mecanismos constitucionales, institucionales, esos impulsos de brutal ferocidad que pueden tener líderes populistas puedan ser contenidos de la mejor manera. Y la democracia tiene que ser fuerte también para defenderse de las acciones externas, de las permeabilidades que hay, de las vulnerabilidades que puedan surgir de su interacción, ¿no? O sea, esta democracia todavía no duró tanto como la democracia anterior, la democracia ateniense, la democracia griega duró prácticamente 500 años, pero un día no fue fuerte para defenderse de primero de Esparta, que lo sacudió un poco, pero eso más o menos sobrevivió, pero después vino Filipo de Macedonia y arrasó con eso. No tuvieron la suficiente fortaleza como para continuar el proyecto. Una democracia tiene que ser fuerte para defenderse de todas estas variables de las que estoy hablando. El populismo, o sea, tiene una... Sí, claro, o sea, el líder populista decodifica sentidos o necesidades urgentes de la gente. Entonces, en función de eso, propone soluciones, o tiene un discurso. Muchas veces el populista, por ejemplo, tiene un discurso para la pobreza, pero no tiene políticas para combatir la pobreza, y cada vez tiene más pobres. Y eso ha pasado prácticamente con todos los populistas que conozco. O sea, tienen un discurso para la pobreza, pero no tienen las políticas para combatir la pobreza, no tienen los programas, no tienen las acciones, y eso queda obviamente de la peor manera. Pero es una decodificación inmediata de esas necesidades de la gente, y que como la gente no encuentra soluciones racionales a su situación, quiere encontrar soluciones en proyectos a veces semimísticos prácticamente, ¿no? O sea, o proyectos que están muy alejados de la realidad alcanzable. Yo me acuerdo de un caso de alguien que había comprado un número de rifa cuyo primer premio era un número de lotería, y él pensaba que con eso estaba resolviendo la vida. O sea, tenía que ganar 2 sorteos seguidos para resolver su vida. O sea, eso es cuando la gente, o sea, a veces la desesperación de la gente le juega malas pasadas en su
en sus posibilidades de encarar situaciones. Entonces, el populista apela a un sentimiento emotivo de la gente y en el cual todos somos emotivos, todos podemos ser emotivos, y, y lo aleja de la racionalidad que tiene que tener la política para resolver las cosas, porque la emotividad en la política es una mala consejera, o sea, uno tiene que, en los peores diluvios, ante el peor tsunami, uno tiene que mantener la calma y encaminar las acciones, encaminar los proyectos, los programas o plan de gobierno. Entonces, pero lo más peligroso es eso que te señalaba, de cómo a veces hay un discurso pero no hay políticas. Y en cuanto a por qué los líderes, los populistas no se llevan bien con la organización, es porque, o sea, la organización molesta con cosas muy claras como principios y valores, ¿no? O sea, la organización molesta con cosas como separación de poderes, cuando el populista quiere ir agarrando todo lo que puede, ¿no? Para ir resolviendo a su manera, tomando todos los atajos institucionales que pueda tomar para avanzar en su proyecto, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros molestamos con separación de poderes, molestamos con probidad republicana, o sea, que la lucha contra la corrupción, molestamos con temas como la libertad de expresión, molestamos con temas como el respeto a las garantías fundamentales, molestamos con muchos temas como para ser queridos por los populistas. Oiga, secretario, pero parece explosiva esta combinación de populismos con debilidad de las instituciones, porque incluso muchos populismos trabajan contra las instituciones, ¿no? Es lo que se llama el ejercicio, porque ahora tenemos otro esquema, ¿no? O sea, el esquema de arrebato, ha habido un esquema, han aparecido esquemas de arrebato, pero si no vemos el proceso, algunos procesos en la región, en este siglo, fines del siglo XX, principio del siglo XXI, digamos, o sea, son esas instalaciones autoritarias de los 1000 pasos, ¿no? O sea, ¿no? Vas erosionando las instituciones o vas cooptándolas por rebanadas, ¿no? Slices. Entonces vas erosionando ese proceso de manera muy gradual, prácticamente de forma imperceptible, y eso es lo que nos ha pasado en algunos casos en el hemisferio, y eso es así unas formas de instalación de gobiernos populistas y obviamente de fracasos de esos temas, porque cuando vamos a poner el caso extremo es Venezuela, ¿no? En el cual se llega al punto en el cual ya deja de funcionar ninguna institución. Siempre pongo el caso de, o sea, el Ministerio de Salud no resuelve ningún tema de salud, el Ministerio de Alimentación no es capaz de asegurar la alimentación a la gente, pero llega al extremo de que el Ministerio de Defensa no puede proteger la integridad territorial del Estado y cuando se enfrentan a los disidentes FARC en Apure reciben una paliza. O el Ministerio del Interior no es capaz de asegurar las condiciones mínimas de seguridad de la gente. Entonces, eso ya es cuando se llega al extremo del deterioro institucional y en el cual obviamente empiezan a primar otras variables de funcionamiento, de sostenerse en el poder que no tienen nada que ver con gestión de gobierno. Muy preocupante, secretario, muy preocupante, porque cada vez vemos más de eso. Muy preocupante. Secretario, se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta que se liga también con un tema que creo yo es importante tocar, la situación de la mujer, el trabajo que ha hecho la OEA para empoderar a las mujeres. Y aquí nos preguntan sobre el papel de la OEA ante la violencia de género como acción
proporcionado la OEA iniciativas para enfrentar esta problemática, y yo también quisiera aprovechar ligándolo con el trabajo de OEA, que nos hablara un poco sobre la Comisión Interamericana de Mujeres y del trabajo que ha venido haciendo, porque creo que también se ha empoderado mucho durante su gestión. Sí, y para nosotros es un trabajo fundamental. Mi propio avatar de WhatsApp tiene referencia al Ni Una Más. Y verdaderamente es un tema crucial en el hemisferio. Es lo que vivimos, el tema del feminicidio, el tema de la violencia contra la mujer, tiene condiciones absolutamente desproporcionadas y que tienen que ser revertidas con acción afirmativa muy claras, muy concretas. El trabajo de la CIM en ese respecto es fundamental. Nada de lo que hagamos al respecto es exagerado, o sea, porque tenemos que hacer a veces 400% para alcanzar 30%, 50%, o sea, las condiciones machistas, chauvinistas, seculares en este hemisferio, forman parte de patrones culturales, forman parte de patrones sociales que no han sido apropiadamente combatidos ni en el discurso ni en la práctica. Luego se ganó un poco en el discurso, se ganó un poco en la legislación, pero en la legislación que está acá y la práctica está muy lejos. Hay una distancia muy larga entre esa legislación y la aplicación de esa legislación, el monitoreo, el control de las seguridades y las garantías que tienen que surgir de eso. Entonces, sí, los programas, los proyectos de la CIM, el discurso muy fuerte de la CIM al respecto, de su secretaria Mora Mora, o sea, son claves en esto, y yo verdaderamente pido, o sea, eliminar toda forma de discriminación. Empieza por eliminar la discriminación de género, porque ese es el grupo humano más grande discriminado, o sea, directamente, o sea, todos los demás grupos humanos discriminados son menores que el género. Entonces, en nuestra acción al respecto tiene que ser muy, muy contundente, muy consistente. La organización ha hecho esfuerzos muy grandes en lograr paridad. La ha logrado internamente a la Secretaría en términos técnicos, en staff, o sea, prácticamente en algunos casos mayoría de mujeres, en algunos casos de paridad prácticamente absoluta. En los cargos de confianza, donde tenemos todavía una renguera importante que tiene que ser resuelta. Pero dentro de la organización también hoy la elección de juezas para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una directiva completa de mujeres en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, u otra directiva presidida por Julissa Mantilla también, esta siguiente, o sea, se están haciendo acciones afirmativas. Nos queda la lucha más dura, que es contra el patrón cultural, revertir procesos mentales, revertir procesos psicológicos, lograr afianzarlos, que no hayan brechas, no hayan márgenes de razonamiento en contrario, que es ridículo, pero todavía los hay, parece absurdo, pero todavía los hay. Entonces, sí, tenemos muchísimas acciones, tenemos proyectos, programas, se ha cambiado completamente la legislación prácticamente en cada uno de los países del hemisferio. Quedan todavía muchos baches, quedan muchos agujeros negros, pero
el camino está bien, pero estamos lejos porque culturalmente estamos lejos y porque socialmente estamos lejos, y esa permeabilidad que a veces se ha logrado en términos educativos, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente, todavía no se ha logrado en términos educativos en lo que significa la paridad respecto a la mujer. Y nuestros sistemas políticos todavía han crecido a la participación de la mujer, la presencia de la mujer, pero es muy lejano respecto a lo demás. Entonces, de hablar que es algo que tenemos todavía muchísimo que hacer, muchísimo que permear en nuestras sociedades. Secretario, antes de pedirle una reflexión final, tengo una pregunta porque ahora que lo escuchaba, sobre todo el trabajo, lo de las juezas en la Corte Interamericana y el trabajo de diversas funcionarias muy destacadas en la OEA, recordé el proceso aquel cuando finalmente fue electo Antonio Guterres como secretario general de las Naciones Unidas, y había varias mujeres muy distinguidas nominadas o consideradas para el cargo, y al final, a pesar de que se dijo mucho de que era momento de que por fin una mujer fuera la titular de la Secretaría General, no pasó. Llegó Antonio Guterres, que está bien, por supuesto, pero no pasó. ¿Cómo ve el futuro de la OEA en ese sentido? ¿Veremos pronto a una mujer al frente de la Secretaría General? Me refiero cuando usted termine su periodo, específicamente. Yo creo que sí, o sea, debería ser sí, y espero que sea así, sin excusas. O sea, yo ya debería haber sido una mujer. O sea, eso es, y que probablemente la elección en Naciones Unidas perjudicó para que en la OEA no hubiera en este momento una secretaría general mujer. O sea, porque las mujeres destacadas del hemisferio creo que movieron su candidatura para la Secretaría General de la ONU, siendo el turno de Latinoamérica y siendo el turno de una mujer. Y eso en el sistema de Naciones Unidas no es nosotros presidimos, Uruguay presidió hace unos años, cuando era canciller, o sea, hace bastante tiempo, la conferencia de población y desarrollo, Cairo más 20. Y nos enfrentamos a un severo retroceso en los derechos de la mujer. O sea, en 20 años de Cairo había involucionado la situación en muchas regiones del mundo. Y eso se pagó dentro del sistema de Naciones Unidas, creo, en ese proceso electoral. Creo que la próxima debería ser una secretaria general y definitivamente tenemos que todos ser muy afirmativos al respecto, todos muy afirmativos al respecto. O sea, que no haya un margen de que eso se escape. Sí, secretario, había candidatas formidables de esta región y de otras regiones. Sí, exactamente. No digo nombres, todos las conocemos, Sí. pero qué pena, sí, Sí. al final. Y Europa otra vez, ¿no? Europa ha tenido muchas veces. Yo quedé compitiendo en la OEA para mi primera elección contra dos hombres. Entonces, o sea, y probablemente en la segunda, cuando fui a mi reelección, lamentablemente después de lanzada mi reelección, hubo una candidata mujer, pero creo que la candidatura creo que por sí tenía algún problema, pero creo que debería también, o sea, eso debería haberse trabajado de otra forma. Claro. Sí, eso, yo creo que si el Caribe hubiera presentado una mujer afro verdaderamente representativa caribeña, yo no estaría hablando con usted en este momento, estaría hablando como el secretario general de la OEA, muy probablemente. Sí, hay que trabajar eso con más cuidado, trabajarlo bien, vaya. Sí. Exacto. Exacto. Yo también creo que puede pasar, yo creo que estamos más cerca ahora que antes, pero esperemos que ocurra.
Secretario, y hablando de gestiones y demás, bueno, usted está en su segunda gestión, entiendo que es la última, por las condiciones, obviamente, de la institución. No hay reelección como No derecho hay humano. reelección, son dos No, y ya. no, Exacto. no como derecho humano, o sea. Hablamos de democracia, ¿no? Así se estipuló y así es. ¿Qué sigue para Luis Almagro después de la OEA? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Escribirá sus memorias? Tengo un libro aquí sobre usted, lo hicieron dos periodistas, Martina Sí. Talevich, Gonzalo Ferreira. Luis Almagro no pide perdón. Lo recomiendo mucho, es una visión muy interesante, no solo preguntándole al secretario, sino a gente que lo conoce. Lo recomiendo mucho. Pero a ver, ¿qué sigue? ¿Usted escribirá sus memorias? No lo sé, pero ¿qué sigue en la vida, digamos, profesional de Luis Almagro después de la OEA? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Y lo más probable que, si yo le digo mi plan, probablemente no funcione. Mire, yo soy un gran admirador de Artigas y sobre todo admiro de Artigas que cuando se retiró no, se pasó los últimos 30 años de su vida en el exilio tomando mate, no solamente tomando mate, pero o sea, retirado. Y mi plan es, me gustaría retirarme de la política y no que la política se retirara de mí. Y, o sea, yo dejar la política y no la que la política me dejara a mí, o sea, que pasa a veces con el fútbol, ¿no? O sea, dejar el fútbol antes que el fútbol lo deje a uno. Y eso sería el plan originario, pero veremos, porque, o sea, uno va rebotando, o sea, si hubiera dicho que iba a ser ministro de Relaciones Exteriores, senador, secretario general de la OEA, o sea, había sido muy, muy difícil, o sea, la vida me fue, más bien me fue, no fueron cosas que pedí, fueron cosas que fueron apareciendo en función de determinada gestión de trabajo. Me gustaría, sí, ayudar, pero ayudar en una dinámica de militancia, o sea, de que lo que sé, poco o mucho, pueda aportar a hacer algunas cosas mejor, pero eso sin... sin tocar el poder, digamos, o sea, sin asumir un poder al respecto, poderes al respecto, sino de apoyo a gestión de muchos, o sea, un sentido comunitario de la política más bien. Se verá, se verá. Se verá. Muy bien. Sí, a veces es difícil, la vida da muchas vueltas. Y bueno, creo que todos teníamos algunas ideas en mente y luego no pasó y pasó otra cosa. Entonces... La pelota empieza a rebotar y no sabes dónde termina. A veces termina dentro del arco y tuyo, a veces termina en el arco rival, o sea, a veces termina afuera. No se sabe y por eso, o sea, mira, o sea, siempre tengo una agenda que en la vida que me falla, ¿no? O sea, que es la que planifico, la que es a largo plazo, la gente que me pide reuniones para dentro de 2 meses. Y esos probablemente sean los más afectados porque, o sea, cuando llega el momento, a veces hay otra cosa, o sea, directamente, o sea, el otro día tenía que dar una charla en una conferencia en Estados Unidos. Y que el Consejo Permanente para la Suspensión de Rusia se puso el mismo día a la misma hora, claro. 2 días antes, se terminó. O sea, entonces, hoy tener una visión de agenda personal a largo plazo es imposible. Es difícil. Y por eso qué bueno que pudimos tener esta entrevista con usted, porque sabemos de su agenda y sabemos de todos estos imponderables y situaciones que se van gestando y que no podemos predecir. Si hubieran puesto la reunión del Consejo Permanente hoy,
de ayer, hoy a las 3 de la tarde Habría sido marchamos. terrible. Es cierto, secretario. Oiga, secretario, para terminar, miren, nos están sintonizando muchos jóvenes, tenemos muchos estudiantes en la audiencia y me gustaría pedirle una reflexión sobre las relaciones interamericanas, sobre la OEA, sobre su importancia. ¿Qué mensaje le da usted como secretario general a los jóvenes mexicanos en su mayoría? Sí, esto es, digo siempre lo mismo, siempre. Mi consejo es que sean buenos, que sean buenos. La integridad, la dignidad, la honestidad de una persona son elementos fundamentales, son esenciales para la mejor construcción política, para hacer nuestras sociedades mejores, para hacer el mundo internacional un poco mejor, por lo menos para que nuestra vida de acción internacional tenga un propósito moral, tenga una visión que pueda sostenerse, y para que además, de alguna manera, no te sientas que has fracasado aún habiendo fracasado, porque has defendido algo que es justo, algo que es correcto, algo que es bueno, has defendido a la víctima y no al victimario, has estado del lado del oprimido y no del opresor, has estado del lado del que tenía que alzar su voz para defender derechos y libertades fundamentales y no del que las suprimía. No quiere decir que el que enfrentó la corrupción, o sea, no quiere decir que vayas a triunfar en la vida ni que vayas a triunfar en la política, pero que por lo menos tu acción en la política va a tener un propósito mejor y vas a asimilar de una mejor manera las derrotas y los fracasos que la política conlleva, o sea, o la propia ingratitud que tiene la política. Es cierto, es cierto, es difícil la política, es todo un arte, pero... El centro tiene el nombre de un gran líder, que, o sea, más injustamente asesinado imposible, o sea, pero que fue alguien que actuó con mucho sentido de la justicia y con una visión de que había que hacer el bien en la política. Bueno, que aprendan mucho del líder que le da el nombre al centro. Claro, pionero también en el tema ambiental, ¿se acuerda, secretario? Él fue el No, me acuerdo, artífice de claro, Estocolmo, claro. exactamente, me acuerdo, o sea, obviamente que sí que me acuerdo. Sí, 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 formidable. Bueno, jóvenes, los que nos han sintonizado y los no tan jóvenes que también nos han sintonizado, muchas gracias por el favor de su atención. Señor secretario, ha sido un placer, un honor poder escucharlo, conocer sus reflexiones sobre problemas tan terribles como los que enfrentamos, pero también sus reflexiones nos dan esperanza, nos dan luz sobre lo que deberíamos hacer, lo que hemos dejado de hacer, lo que deberíamos hacer, lo que podemos hacer. Muchísimas gracias, señor secretario general. Luis Almagro, secretario general de la OEA. Acá pues hay manitas, corazoncitos, lo felicitan mucho por su participación. Gracias a todos los que nos han acompañado. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales y pues de nuevo, gracias, tengan una buena tarde, un buen fin de semana, señor secretario, el mayor de los éxitos para lo que reste de su gestión.